Iniciamos, maestra. Buenos días. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, tenemos el gusto de presentar la mesa número 16 del Congreso Multidisciplinario Internacional en Investigación. El día de hoy se encuentra con nosotros por parte de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, la arquitecta Luz Ayala Urbieta, por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, eh, la doctora Norma Edith Alonso Hernández, el diseñador Ricardo Alberto Obregón Sánchez, el diseñador industrial Luis Daniel Zamora Flores, y por parte de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, el arquitecto Pablo López Garnica, y también de la Universidad Nacional de Colombia, los maestros Juan Felipe Gómez Giraldo, Daniel Fernando Grajales Venegas, Luisa María Sánchez Barreiro, Julián Alonso Suescún García, Gabriel Jaime Zapata Restrepo. Es para nosotros un honor y un gusto recibirlos y dar lugar a esta mesa del Congreso. Mi nombre es Patricia Díaz y tengo el honor y el gusto de estar con ustedes. Doy paso entonces a la primer ponencia, Cerámica Cadubeo, Guaná, Arte y Técnica Ornamental del Gran Chaco Paraguayo. La maestra en arquitectura, Luis Ayala Urbieta, es egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción en las carreras de Arquitectura y Artes Visuales. Es magíster en Gestión de la Investigación y la Información, con énfasis en la transferencia del conocimiento científico en la Facultad Politécnica, especialista en diseño de muebles, especialista en didáctica universitaria. Desde el 2018 a la fecha, docente investigadora de dedicación completa en la Facultad de Arquitectura. Desde agosto del 2022 es responsable por la carrera de diseño industrial del monitoreo del área de investigación en la coordinación de evaluación y acreditación. Es responsable de las cátedras de teoría, historia y teoría del diseño, diseño de productos, de la carrera de diseño industrial y de historia de la arquitectura e historia de la arquitectura 1 y 4 de la carrera de arquitectura. Sus líneas de investigación son sobre patrimonio material e inmaterial del Paraguay. Dentro de esta línea desarrolla investigaciones enfocadas a la cultura material indígena, haciendo énfasis en el etnodiseño e iconografía indígena. En 2023 trabajó el tema de investigación, grafismo indígena, estudios iconográficos de las etnias del Paraguay, gestión y transferencia del conocimiento en investigaciones relacionadas a la propiedad intelectual de los pueblos originarios, y tiene publicados los libros Historia del mueble paraguayo, desde el mueble nativo al contemporáneo, y en 2011 el catálogo de etnodiseño, La otra piel, de la sociedad cadubea y su expresión corporal. Maestra, adelante, por favor. Muy buenos días, encantadísima verla nuevamente, maestra Patricia. Bueno, muy buenos días a todos. Es un honor participar de esta 16ª edición del Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. Y bueno, el tema que les traigo el día de hoy para presentarlo como avance de investigación es la cerámica Cadubeo Guaná, lo que sería el arte y técnica ornamental del Gran Chaco paraguayo, en el contexto del siglo XIX. Adelante. Si puede pasar la siguiente imagen, por favor. Entonces, como les decía, ¿sí?
La presente investigación aborda el estudio de la cerámica Caudubea Guaná en el contacto que surgió entre estas etnias antes de la incursión española en el Gran Chaco paraguayo. Ambas etnias tuvieron una suerte de sistema feudal donde los grupos cadubeos eran la cultura dominante, pues estos eran grupos guerreros. Los grupos Wana eran sedentarios y a cambio de protección, entonces alimentaban a las etnias cadubeas. También dentro de este sistema, que era un sistema social muy estratificado, los cadubeos por esta alianza optaron también por permitir los casamientos entre los cadubeos y las capitanas Wana. De ahí que surgió esta cerámica que era realmente una técnica utilizada por las mujeres Wana. Las mujeres Wana fueron las que enseñaron la técnica cerámica a las mujeres cadubeas, produciéndose una de las, vamos a decir, cerámicas más exóticas del Chaco paraguayo en relación a lo que es el diseño ornamental, en el contexto de los siglos XV al XIX. Siguiente. Entonces, la investigación es una investigación aplicada que se justifica porque habiendo realizado grafismo indígena, que es la investigación que presenté hace 3 años aquí en el Congreso, se habían encontrado muchos vacíos con relación a la cerámica del Chaco. Y investigando encontramos varios textos, crónicas jesuitas que mencionaban de la guananización de la cerámica cadubea. Entonces, es por este motivo que se decidió hacer esta investigación. Siguiente. Entonces, el principal problema es que no hay referencias bibliográficas. También ha habido un problema del celo que estas indígenas han tenido para revelar sus secretos y técnicas cerámicas. También existe un gran vacío en relación a que las guanás fueron las que realmente enseñaron esta técnica a los grupos cadubeos. Entonces, si bien actualmente estas etnias existen en el contexto paraguayo, en el departamento de Alto Paraguay, las guanás ya no hacen más cerámica. Sin embargo, los grupos descendientes de los cadubeos que se encuentran en el Mato Grosso brasilero sí mantienen esta técnica hasta la actualidad. Siguiente. La siguiente imagen. Entonces, la pregunta principal de esta investigación es qué características presentaban la cerámica caudubeo-guaná del Gran Chaco paraguayo hacia el siglo XIX. Siguiente. Entonces, el objetivo general de la investigación ha sido analizar las características de la cerámica caudubeo-guaná del Gran Chaco paraguayo hacia el siglo XIX. Adelante. Se trazaron entonces los siguientes objetivos específicos. Por un lado, identificar cuáles eran los museos que tenían cerámica cadubea guaná del Gran Chaco paraguayo en las colecciones etnográficas que corresponden a los siglos XIX. Revelar qué piezas eran cadubeas y guanás halladas en estos museos etnográficos, comparar las piezas, clasificarlas, describir sus elementos ornamentales, establecer qué tecnologías y materiales se utilizaron en sus acabados y también de indagar un poco lo que era el significado de estos grafismos que tenían ornamentados sobre sus superficies. Siguiente. Entonces, se estableció la hipótesis que analizando el diseño aplicado a las superficies de estas cerámicas y a la vez estudiando las morfologías, se pudieran determinar cuáles eran las piezas específicamente cadubeas o guaná. ¿Por qué? Porque casi todos estos museos presentan estas cerámicas solamente con el rótulo de cadubeas. O sea, no existe esta clasificación a nivel de los museos. Entonces se propuso una investigación cualitativa aplicada con un diseño exploratorio descriptivo, se empleó el estudio de casos y se recurrió al análisis documental y a la observación directa de los objetos. Entonces la unidad de análisis fue el diseño aplicado a la cerámica, así también como el estudio morfológico de las piezas.
Los museos que tienen en su acervo estas cerámicas son el Museo Etnográfico Luigi Pigorini, el Museo de las Culturas de Basilea y el Forum Humboldt de Berlín. Entonces se colectaron 8 piezas cerámicas de los guaná o terenos, que es el nombre que reciben estas etnias del lado brasilero, y también de la cerámica cadubea se han encontrado 56 piezas cerámicas. Siguiente. Entonces aquí podemos ver las que son del tipo guaná o tereno. Aquí podemos ver 4 piezas. Estas 4 piezas, como podemos observar, todas exhiben grafismos que son geométricos, corresponden a los grupos guaná que descienden del tronco lingüístico arawak, que provenían del Caribe y por migraciones llegaron a la zona del Paraguay, del Chaco boreal. Aquí podemos ver entonces que los grafismos son sencillos y son básicamente geométricos, así como también las morfologías son bastante sencillas. Siguiente. Entonces podemos observar, sin querer se pasó una, ¿puede retroceder por favor? Ahí. Entonces podemos observar que tanto las escudillas y los cuencos, que corresponden netamente a los diseños caduveos, corresponden a piezas que tienen ornamentaciones en base a líneas curvas, o sea, tienen un sistema curvilinear de diseños. Estos cuencos, como pueden ver en la parte inferior, han sido totalmente normalizados o vectorizados, y podemos observar que aquí tenemos muchas piezas que son como líneas que son en espiral, en gotas, losanges. Podemos observar incluso que es un diseño bastante intrincado. En la pieza de la derecha, el cuenco número 49.559, podemos observar a su derecha que tenemos el interior. No solamente estas piezas están diseñadas por fuera, sino también por dentro. Entonces es una cualidad también que tienen las piezas caduveas, que ellas están diseñadas tanto por el interior como por el exterior de las piezas. Siguiente. También le decía que al estudiar la cuestión morfológica encontramos que las formas son mucho más interesantes y atractivas en cuanto a morfologías. Tenemos piezas zoomorfas, piezas que son antropomorfas, cuencos que son, vamos a decir, como fuentes lobuladas. También tenemos cántaros que tienen formas muy parecidas al urpu o aríbalo peruano, donde la base es puntiaguda, que habla ese contacto incaico que tuvieron estas etnias chaqueñas. Podemos observar esta gallinita, que es una botella también muy semejante a los diseños que presentan las culturas chimú, mochica, en el ámbito de las culturas preincaicas. También los grafismos utilizados por los caduveos pueden ser asociados con las culturas chavín. Siguiente. Y después de esta clasificación se encontraron estas piezas que conjugan tanto elementos curvilíneos como geométricos. Estas son las que nosotros, al estudiarlos en la universidad, llegamos a la conclusión que son aquellas que fueron cerámicas guananizadas o que comparten patrones caduveos y guaná a la vez. En esta particularidad hemos encontrado entonces esta botella antropomorfa, la botella número 4755 en Berlín. Es una pieza única que, si bien ha perdido la boca, nos da una idea un poco de lo que era la pintura corporal en ese tiempo. Y esto incluso tiene relación con, de repente, las pinturas que he encontrado en imágenes huastecas. También podemos ver un cántaro totalmente diseñado, tanto con elementos orgánicos y geométricos, y también escudillas de un trazo bastante orgánico, pero que en sus bordes tiene patrones geométricos. La excepción se trata de repente de esta botellita en forma de pato. Esta botella está clasificada en los museos como de procedencia guana. Sin embargo, el diseño es cadubeo.
La diferencia patente que hay, vamos a decir, entre estas piezas es que, bueno, ellas fusionan los patrones que son curvilíneos con los geométricos, y en el caso particular de la botella del pato, que figura como guaná, el patrón es cadubeo, pero podemos ver también después cuando veamos las terminaciones, ella es muy lisa, ella no tiene incisiones de hilo de caraguatá, que era lo muy particular de las piezas caduveas. Siguiente. Un hallazgo también muy interesante que surgió en medio de esta clasificación es que también hay patrones que son cadubeo payagua. Los payagua también corresponden al mismo tronco lingüístico de los caduveos. Los payagua eran etnias del grupo Guaycurú, y este grupo era un grupo de navegantes, eran los piratas del río Paraguay. Casualmente, en algún momento, los grupos caduveos pasaron de la región chaqueña a la región oriental del país, que está dividida por el río Paraguay. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a hacer este cruce del río? A los caduveos fueron los payaguá. Y cuando fuimos al Museo de Roma, nos encontramos que habían unas cerámicas caduveas que clasificaron en el museo como atípicas, porque no obedecían a ninguna forma semejante a las que habían encontrado como caduveas. Indagando más sobre el patrón en el grafismo indígena, habíamos encontrado justamente que las calabazas y pipas payaguáes tienen los mismos patrones que existen en esta cerámica. Entonces, tanto la forma como los patrones realmente corresponden a los grupos payaguá. Siguiente. En el proceso de elaboración de esta cerámica, como les comenté, las maestras alfareras o ceramistas eran las mujeres guaná, especialmente las mujeres de mayor edad eran las que enseñaban tanto a las mujeres guaná como cadubea la técnica. Este tipo de cerámica no utiliza torno, es realmente la suma de varios rollos que se van juntando y alisando con las manos, lo que permite la creación del volumen. Luego se recurre a la técnica del paleteado, que permite normalizar las formas del objeto cerámico. La particularidad que exhibe la cerámica cadubea y también aquella que es cadubeo guaná es que es la única cerámica chaqueña que tiene la incisión de hilo de caraguatá, que es una bromilácea, que es la podemos ver ahí en la imagen de abajo. Normalmente esta florece en el mes de diciembre, entonces está asociada a la Navidad paraguaya. Ahí podemos ver los hilos realizados por las mujeres indígenas del Chaco, que son los hilos de caraguatá. En el lado argentino lo denominan chaguar. Y también podemos ver un plato que tiene la incisión del hilo de caraguatá antes de ser quemado. Normalmente estas piezas se queman en un pozo hecho en el suelo y armando un cono de leña, y la van girando en función, se van cociendo las piezas. Siguiente. Entonces aquí podemos ver, haciendo un zoom dentro de una de las piezas, cadubeo guaná, podemos observar la incisión de este hilo, y ahí pueden verse como unos pequeños trazos en diagonal blanco. Ese es el hilo de caraguatá que fue inciso sobre la cerámica antes de su cocción y luego rellenado con arcilla o caolín. Podemos ver a una mujer guaná cadubea trabajando dentro del ámbito de la cerámica. Siguiente. Y bueno, analizando cuáles son los tintes o los acabados, podemos ver que para las zonas marrones se ha usado como lustre la esencia de palo santo. Para cubrir la incisión de hilo de caraguatá se ha utilizado la arcilla llamada caolín. Y también para los trazos que son de color rojizo, se ha usado la hematita o el óxido de hierro que se ha encontrado en los arroyos que surcan las zonas del norte del país. Siguiente. Maestra, le queda un minuto, por favor. Sí. Entonces, en conclusión, quedamos que la cerámica cadubea guaná, aquí la podemos observar en un cuenco
Este cuenco, fíjense que es muy antiguo. Cuando llegó a Europa, llegó quebrado y ahí lo restauraron. Se pueden apreciar los patrones que son tanto geométricos como curvilíneos, y a la derecha tenemos la normalización que hicieron los restauradores antes de comenzar la restauración. O sea que esta es una vectorización realizada por el Museo Luigi Pigorini de Roma, y como pueden observar tiene la incisión del hilo de Caraguatá, y la pieza, bueno, ha podido ser reconstruida y constituye un patrimonio muy poco conocido en el contexto de nuestro país. Muy poca gente conoce esta cerámica, y bueno, es por eso que se ha hecho esta investigación a los efectos de dar valor a este patrimonio no conocido en el contexto paraguayo, y espero haya sido del agrado de todos ustedes. Me quedo abierta a cualquier pregunta que tengan ustedes. Gracias. Gracias a usted, arquitecta Luz, muy amable. Un placer. Perdón, denme un minuto. Damos paso ahora a la siguiente investigación, y tenemos en este equipo de trabajo de investigación a la doctora Norma Edith Alonso Hernández. Ella es licenciada en diseño industrial, especialista en museografía y cuenta con la maestría en diseño industrial en el área de ergonomía. Tiene un doctorado en historia del arte y su desempeño laboral ha sido como profesionista en gestión del patrimonio cultural, puesto C en el área museográfica, en el mismo Museo Nacional de Antropología de la Secretaría de Cultura. 2003 a 2006 ha sido profesora de materiales, técnicas y equipos museográficos en la maestría en museografía de la ENCRIM, de la Escuela Nacional de Restauración y Conservación, Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Del 2005 al 2008, profesora de la maestría en diseño industrial en el posgrado de diseño industrial de la UNAM. En 2003, o desde 2003 a la fecha, es profesora en la licenciatura de diseño industrial en las materias de seminario de titulación 1 y 2, así como diseño de mueble y museografía en la FES Aragón. Sus líneas de investigación es diseño museográfico y accesibilidad. Las investigaciones realizadas, cuenta la doctora, con un museo para todos, el diseño museográfico en función de los visitantes, coeditado por la UNAM y Plaza Valdés, 2016, coautoría con Ricardo Alberto Obregón Sánchez, el proyecto de diseño Puente entre el ámbito académico y profesional en el diseño a debate, diversidad y aprendizaje, publicación digital realizada por la UAM y Comaprod. En 2018, en coautoría con Enoe Mancisidor Pérez, diseñemos exposiciones pensando en el sismo, publicado en Gaceta de Museos. En 2019, participó también en el 6º Foro de Diseño en Comaprod, la formación de los diseñadores y la relación con el ejercicio profesional, con la ponencia El patrimonio cultural desde la mirada del diseño. En 2019, Encuentro Multidisciplinario Internacional en la FES Aragón, UNAM, con la ponencia Diseño y Desarrollo de Equipos Didácticos para la Enseñanza y Aplicación de Piezas Curvas de Madera Maciza. Y 2019, Coloquio de Diálogos en Hilatura en el Museo Nacional de Antropología, con la ponencia Tejiendo Metáforas, la representación museográfica de los textiles. Asimismo, se encuentra en esta mesa el maestro Ricardo Alberto Obregón Sánchez, quien cursó la maestría en diseño industrial en el posgrado de la UNAM, diseño industrial. Es licenciado en nuestra carrera por la FES Aragón, profesor de licenciatura en diseño industrial por más de 26 años. Es profesor de asignatura A definitivo e interino en las materias
de taller de diseño industrial 5 y 6, dibujo al natural, técnicas para la representación, diseño de muebles, museografía, taller, seminario y titulación 1 y 2, y ha participado en las asignaturas de ergonomía 1, 2, 3 y 4 del Plan de Estudios 78. Docente en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete en el ENGRIM del 2004 al 2008. Profesor en la licenciatura de Diseño Industrial en las materias de Seminario y Titulación 1 y 2 actualmente, así como Diseño de Mueble y Museografía. Diseño de mobiliario es su línea de investigación, así como la tecnología en la construcción del mueble museográfico que desarrolla actualmente. Participante en el proyecto PAPIME titulado Diseño y desarrollo de equipos didácticos para la enseñanza y aplicación de piezas curvas de madera maciza, madera laminada y madera laminada reforzada con fibras sintéticas, desarrollado del 19 al 21, con un artículo en el libro electrónico del cuarto y quinto foro de COMAPROD, El diseño a debate, diversidad y aprendizaje, así como artículos publicados en las memorias de los encuentros multidisciplinarios de este mismo congreso. También se encuentra en esta mesa y quienes nos van a compartir este tema de investigación, el maestro Luis Daniel Zamora Flores. Él es licenciado en Diseño Industrial por la FES Aragón, es profesor de asignatura A en la licenciatura Diseño Industrial, definitivo A con 10 años de antigüedad en las materias de Fundamentos de CAD, asistido por computadora 1 y diseño asistido por computadora 2. Imparte las asignaturas también de Laboratorio de Materiales 1, Laboratorio de Materiales 2, Taller de Diseño Industrial 3 y Taller de Diseño Industrial 4. Sus líneas de investigación, Laboratorio de Materiales y Procesos, así como Diseño Asistido. Él ha participado en el proyecto Construcción de Plataformas Interactivas para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área del diseño, que corresponde también a un proyecto PAPIME. Les cedo la palabra. Adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muchas gracias. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, maestra Patti. Nosotros vamos a presentar lo que sería un avance de investigación aplicada para la obtención de datos antropométricos y desarrollo de simuladores, que tiene como objetivo generar referencias aplicables para el diseño de productos y servicios dirigidos a las personas adultas mayores. Esta investigación se sustenta en el proyecto PAPIME, clave P105723, y utiliza una metodología del diseño centrado en el usuario. Lo que nosotros vamos a presentar principalmente son estos avances que se pueden resumir en varios elementos y es en lo que vamos a concentrar nuestra presentación. La siguiente, por favor. Vamos a ver la siguiente. Queremos iniciar con esta frase que nos dice: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras más se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Esta imagen que estamos observando, aquí vamos a ver un alpinista, él se llama Nick Garner, y bueno, es una persona que tiene 81 años y que de alguna manera él junto con muchas otras personas a lo largo de todo el mundo están ayudando a cambiar la visión que tenemos de la llamada tercera edad. Alcanzar esta tercera edad es uno de los mayores retos que enfrentamos como seres humanos, representa el último ciclo de nuestra vida y también por alguna manera es como un inicio de un descenso. Sin embargo, actualmente se están teniendo otras perspectivas de lo que implica esta edad y de cómo afrontar algunos aspectos que están vinculados al deterioro paulatino del cuerpo y de sus funciones fisiológicas. Vamos a ver la siguiente, por favor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre las décadas del 2010 al 2050, el porcentaje de las personas que actualmente tienen 60 años se va a ir duplicando. Va a pasar de un 12% a un 22%, lo cual significa que prácticamente se va a doblar la población y va a ser un sector evidentemente que va a estar en crecimiento y que se va a ir incrementando porque
Actualmente, digamos, de los extremos de edades, los niños de 5 años son los que ocupan este mayor grupo, y dentro de 50, bueno, en el 2050 lo van a hacer las personas de la tercera edad. Vamos a ver la siguiente, por favor. Aquí estamos observando una gráfica que nos muestra, digamos, en las barras que son color café, cómo está distribuida la población. Y en las barras que tenemos en color azul vamos a ver cómo se va incrementando y cómo va a variar las edades de la población para el año 2050. Entonces, esto nos habla de estos cambios que se tienen y que, bueno, hay que ir previendo todas las necesidades que este grupo que se va a incrementar va a tener. Vamos a ver la siguiente, por favor. En el ámbito internacional, hay muchos organismos que están llevando a cabo ya investigaciones y que están haciendo programas justamente para afrontar esta nueva realidad de la población. Uno de ellos es la Organización Mundial de la Salud, que designó la década del envejecimiento saludable y que va del año 2021 al 2030. Y que a través de una serie de actividades busca integrar a los gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, profesionales, instituciones académicas, medios de comunicación y del sector privado en acciones concertadas, catalizadoras y de colaboración para mejorar las vidas de las personas mayores, pero no solo de ellas, sino de sus familias y de las comunidades en las cuales viven. Este programa ya ha empezado a dar varios resultados. Aquí en la imagen estamos viendo una presentación de un programa que se tiene en Hong Kong, donde se ha llevado con mucho éxito y donde se ha aplicado principalmente todo lo que tiene que ver con el equipamiento urbano para mejorar la vida de las personas de la tercera edad. La siguiente, por favor. De acuerdo al INAPAM, hay dos conceptos importantes. Uno es el envejecimiento y el otro es la vejez. El envejecimiento es un proceso natural que todos los seres humanos enfrentamos desde que cumplimos los 30 años y en adelante. En cambio, la vejez es una fase de la vida que se inicia a los 60 años y que forma parte de la última etapa. Aunque ambos conceptos son frecuentemente vinculados a factores negativos, no existen muchas otras variantes y hay otras propuestas que lo ven como un proceso positivo, ya que tiene implícito el concepto de crecimiento. Vamos a ver la siguiente. Aquí vamos a ver algunos de los deterioros que una persona empieza a tener. Estos deterioros obviamente varían mucho de una persona a otra y pueden incluso retrasarse un poco dependiendo del estilo de vida, de la alimentación, del esparcimiento que tenga cada una de las personas. Entre estos deterioros vamos a ver que hay disminución de la fuerza física, pérdida de firmeza, disminución de la actividad mental, pérdida de la masa ósea. También hay un poco de disminución en las capacidades sensoriales, en la memoria, se altera el sueño, nuestro cabello cambia de color, aumentan los niveles de colesterol y esto pues es lo que va avanzando. La siguiente, por favor. Como respuesta a estas dificultades, se habla ya ahora de un envejecimiento activo que optimiza las oportunidades de salud, participación y seguridad. La siguiente, por favor. En la formación de los diseñadores industriales de la FES Aragón, resulta prioritario fomentar diseños amigables que puedan ayudar a las personas adultas mayores a que resuelvan necesidades básicas, siendo autosuficientes, desplazándose con seguridad, manteniéndose activas social y laboralmente y desde luego permitirles el contribuir. La siguiente. Buen día. Bueno, quienes desarrollamos este proyecto PAPIME, somos conscientes de la importancia que tiene el sensibilizar al alumnado y a los profesores sobre las dificultades que enfrentan las personas adultas mayores. Por ello, desde el planteamiento inicial, consideramos necesario el desarrollo de simuladores de reducción de movimiento y limitación sensorial
que les permitiera experimentar de forma vivencial lo que implica tener esta edad o tener 70 años o más. Aunado a esto, nos pareció necesario que esta experiencia tuviera o estuviera reforzada con el desarrollo de actividades que recrean las tareas cotidianas que desarrolla un adulto mayor para advertir las dificultades a las que se enfrentan. El objetivo está encaminado a propiciar respuestas de diseño asertivas desde el aspecto ergonómico que traspasen los datos antropométricos que habitualmente suelen ser los únicos que se aplican en este tipo de proyectos. Esto a su vez, y como parte del proyecto PAPIME, nos ayudará a generar una base de datos antropométricos que permitirán su aplicación al ámbito académico, así como el desarrollo de tablas antropométricas derivadas del estudio y la medición de adultos mayores en la FES Aragón. Estas podrán ser consultadas para el diseño de objetos, muebles, puestos de trabajo y espacios en general. El proyecto contempla la participación de profesores y alumnos becarios que diseñan, proyecten y construyan simuladores de reducción y o limitación de movimiento, además de muebles con retículas graduadas, simuladores de alturas de superficies y un set ergonómico para toma de video y fotografía que permitirá realizar estudios antropométricos estableciendo percentiles 5 y 95 para generar las tallas femeninas y masculinas, para el cual se estarán fabricando y se utilizarán estadímetros, antropómetros, goniómetros, dinamómetros, algunas bicicletas, sillas de ruedas y demás ayudas para movilidad motriz como pueden ser andaderas, prótesis y órtesis. El objetivo general del proyecto será desarrollar una investigación aplicada para la obtención de datos antropométricos y desarrollo de simuladores en personas adultas mayores que genere referencias aplicables al desarrollo de productos y servicios en entornos públicos y privados. Como objetivos particulares vamos a tener vamos a generar la base de datos antropométricos de la población de adultos mayores de la FES Aragón, diseñar, fabricar y evaluar simuladores de reducción de movimientos que presenten dificultades a las cuales se enfrentan los adultos mayores cuando desarrollan actividades en un ámbito cotidiano, diseñar y construir un simulador de alturas de superficie de trabajo, así como muebles con retículas graduadas para observar e identificar alcances y holguras de estos usuarios, generar un acervo digital en formatos de video y fotografía que registren los procesos de la investigación con fines didácticos, impartir cursos del uso de dispositivos ergonómicos para los estudiantes y profesores con el fin de familiarizarlos en el uso y la obtención de estos datos antropométricos. Y de estos objetivos particulares se pretende reunir y registrar los resultados de la investigación en un documento digital interactivo que documente los resultados de la investigación y por último difundir los resultados de la investigación en la participación en foros académicos de la UNAM y de otras instituciones. Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de estos simuladores y el set fotográfico se utilizará en la metodología de diseño centrado en el usuario, que esta establece 4 fases. Como primera es la planeación, vendrá la etapa de diseño, la evaluación y síntesis, cuya principal característica es que durante todo el proceso del desarrollo se incluye al usuario para el desarrollo del mismo proyecto en muchas de las etapas para estar recibiendo retroalimentación y que esto realmente pueda funcionar de la mejor manera. Estos simuladores se van a diseñar y fabricar para diferentes percentiles de alumnos y alumnas de la población de diseño industrial, de los cuales se aplicarán en el estudio y registros de actividades que forman parte de las acciones cotidianas de los adultos mayores. De esta forma se recrean situaciones reales con muebles y dispositivos de ayuda. Muy buenos días. Bueno, dentro de los avances que hemos tenido en el proceso de diseño,
se han realizado la producción de antropómetros, el desarrollo del traje simulador de adultos mayores, simulador de gabinetes inferiores y superiores, y un set fotográfico para prácticas fotográficas. Estos han sido desarrollados por los alumnos, así como el diseño y producción del antropómetro, en el cual nos estamos basando con insumos, impresiones 3D y la fabricación de 4 antropómetros para la utilización de las tomas en los adultos mayores. ¿Qué sigue? El traje simulador para adultos mayores está desarrollado por Brenda Jael Espinosa Lagunas y José Alberto Gutiérrez Santillán, y que va a recrear la morfología de una persona de 70 años, restringiendo la movilidad y limitando la percepción visual y auditiva. Su diseño consta de un traje de 2 piezas, pantalón y chaqueta que integran elementos de peso, tensores, volumen, así como el módulo que reduce la visión, audición integrado en una careta de audífonos. La que sigue. Aquí tenemos unas imágenes de lo que pasa ya colocándose este traje con diferentes percentiles, el 95 un alumno y el 5 una chica. Adelante. Entre estas son las características desarrolladas por el traje, donde con cada uno de los colores podemos distinguir lo que son los pesos, los que son los tensores, lo que generan volúmenes, precisamente para limitar tanto la audición, la visión, los movimientos y restringir precisamente y corregir la postura hacia lo que es de un joven a un adulto mayor. La que sigue. Otro de los simuladores que está en proceso son los gabinetes inferiores y superiores con retícula, que está desarrollado por Adrián Hernández Estrada. Son muebles didácticos modulares que ponen en práctica la ergonomía, y nos enfocamos en el mobiliario de una cocina porque nos permite tener toda la versatilidad de acomodo, distribución y análisis de actividades, posturas, movimientos y alcances y holguras que se dan en este espacio que es un puesto de trabajo. La que sigue. Aquí podemos observar imágenes de todo este proceso del desarrollo, y los cuales tienen diferentes posibilidades de subir, bajar superficies, abrir y bajar puertas. Vamos a colocar diferentes tipos de herrajes para que analicemos y evaluemos los diferentes sistemas de apertura y abatimiento de puertas y cajones. La que sigue. Tenemos también en el desarrollo el set fotográfico para prácticas ergonómicas. Está desarrollado por Eric Cosme Zavala. Este va a permitir la captura de fotografía, video, así de los movimientos a partir de paneles laterales posteriores que están graduados con retículas, que nos van a permitir analizar, fotografiar las posturas de bipedestación, sedentación, cunclillas y guneflexión, con una base giratoria que es armable y desarmable. La que sigue. Sí, aquí tenemos ejemplos. Es un set que va a ser armable y desarmable en diferentes espacios. La que sigue. Sí, aquí tenemos imágenes ya del prototipo, en donde tenemos todas las retículas y cómo cada uno de los elementos van a permitir armar. El círculo es precisamente esta base que permite girar diferentes posturas. Adelante. Maestra Edith, por favor. Bueno, como conclusiones, sí, muchas gracias. Como conclusiones podemos decir que el desarrollo de esta investigación aplicada desde la perspectiva del diseño industrial nos va a permitir contribuir desde el ámbito académico en la construcción de nuestro propio corpus teórico, además de que nos va a aproximar a ámbitos de estudio que se entrecruzan con el campo profesional, generando puentes de colaboración que nos enriquecen. En el entorno de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el desarrollo de proyectos PAPIME fortalece a nuestra institución y a la carrera al aportarle no solo recursos, sino la posibilidad de generar experiencias diversas que conjuntan los conocimientos y habilidades de los cuerpos docentes y que integran a los alumnos. Finalmente, el generar datos, simuladores y prácticas de estudio que favorecen a la población de la tercera edad contribuye de forma significativa a nuestra sociedad al generar reconocimiento y bienestar en un grupo que por muchos años se ha mantenido vulnerable y que requiere de nuestra solidaridad y apoyo como comunidad universitaria. Con esto cerraríamos y agradecemos su atención. Muy amables, muchas gracias. Agradecemos la participación
y damos lugar ahora a la siguiente investigación al arquitecto Pablo López Garnica, quien es arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en estética, igual en la misma Universidad de Colombia. Es docente en el Centro de Educación Continua y Permanente de la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de arquitectura e investigación formativa. Investigador en extensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador de proyectos y procesos formativos para la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación es arquitectura, paisaje, sintaxis espacial y espacio virtual. Las investigaciones realizadas, entre otras, cuenta con disincronías territoriales, coinvestigador, gobernanza comunitaria para el corregimiento de Santa Elena en Medellín, extensión solidaria en la Universidad Nacional de Colombia. En 2020, arqueología virtual en Parque Berrío, co-investigador e investigador patrimonial en la Alcaldía de Medellín. 2021, sintaxis espacial, metodología para la mitigación del COVID-19 en instituciones educativas del Urabá antioqueño. Investigador principal, extensión solidaria de la misma universidad. Modelo pedagógico en 2021 para la enseñanza del diseño de intervención del hábitat en programas de educación superior como coautor. En 2022, proyecto formativo, semillero de estudios espaciales, director en la convocatoria de semilleros de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, y tiene una investigación en curso, Pensar el País, análisis y producción cartográfica de las potencialidades del paisaje colombiano. Investigador principal en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido y adelante, por favor. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM por esta invitación. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Voy a compartir mi pantalla. No sé. Permítanme un momento. ¿Se escucha bien la llamada? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto, listo. Muy bien. Aquí estoy compartiendo pantalla. No sé si vemos mi presentación. Sí, ya está. Perfecto, mil gracias. Muy bien. Lo que les voy a exponer hoy es una investigación ya culminada que tuvo lugar en el año 2021. Hizo parte de un proceso que se conoce en la Universidad Nacional de Colombia como Extensión Solidaria, donde es investigación pero aplicada en función o para beneficio de comunidades vulnerables de ciertos territorios. Entonces se titula Sintaxis Espacial, Metodología para la Mitigación de COVID-19 en Colombia. Esta es la estructura de la presentación. Primero quiero hablar un poco de qué es esto de sintaxis espacial, luego cuál fue el análisis que realizamos, cómo esto se relaciona con retos en el marco de la pandemia y en la pospandemia, y finalmente pues culminar con una reflexión sobre un pensamiento espacial expandido desde el campo de la arquitectura, las artes y la construcción, que son las disciplinas que configuran nuestra Facultad de Arquitectura. En primer lugar, la sintaxis, ¿cierto? Tal como la entendemos, es como la conocemos habitualmente desde la lingüística, es parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas estas unidades. Es decir, la sintaxis es esta orden y función de las palabras, esta organización que permite, ¿cierto?, con las oraciones tradicionales, que comprendamos un significado cualquiera. Y a su vez, pues es un conjunto de normas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener un orden lógico para el lenguaje, para hablar. En lo que respecta a la sintaxis espacial, me gusta mucho esta imagen que es tomada de Georgi Kepes, gran diseñador visual, en el libro El lenguaje de la visión, que lo ejemplifica como esta relación entre el lenguaje y espacio, ¿cierto? Lo que vemos en pantalla, por ejemplo, dice, como ejemplo, la organización espacial es vital en un mensaje óptico. En las dos imágenes, abajo de esta, hay una desorganización, lo que parece una desorganización de los caracteres de las palabras, pero no es más que una reorganización, ¿cierto? Es una estructura de caracteres sin sintaxis, porque no tiene un orden ni una función.
Entonces, cuando hablamos de la sintaxis espacial, es una analogía de la sintaxis lingüística. Y esta sintaxis espacial como concepto fue concebido por Bill Hillier, perdona, un pequeño error, Bill Hillier y Julian Hanson como una herramienta para que los arquitectos pudieran simular los posibles efectos socioculturales de sus diseños y tomar decisiones basadas en predicciones conductuales de la población. Entonces, si tenemos esta analogía, lo que hicieron Hillier y Hanson fue decir, bueno, el espacio también tiene una sintaxis que quizás podemos leer. Esto surgió a través de estos textos, voy a pasar un poco rápido por acá, de Social Logic of Space. Varios de estos textos que les muestro en pantalla no están traducidos al español, por lo que siempre es complejo pues, que nos llegue esta información a Hispanoamérica. Y ha sido como pues fueron nuestros principales referentes. Ellos desarrollan toda una teoría, ¿cierto? Con un conjunto de herramientas que incluso ya han derivado en programas informáticos, pero que no son más que un análisis de los espacios tal como los conocemos. Lo que vemos en pantalla es algo que simula ser una planta, ¿cierto? Con dos espacios, un espacio A interior, un espacio X exterior, y hay una relación nodal entre ellos. Entonces, lo que hace la sintaxis espacial es, en principio, a través de un mapa de grafos convexos, analizar cuál es la relación entre los espacios. Esto puede parecer muy evidente, ¿cierto? Todos recorremos espacios, sabemos que hay una relación entre ellos, por ejemplo, en estas viviendas, sala, comedor, cocina, etcétera. Pero cuando los espacios son mucho más grandes, mucho más complejos, mucho más divididos, este asunto no resulta tan evidente. Y aquí lo vemos en pantalla, con una simple variación entre los accesos entre muros, vemos cómo la relación entre los espacios varía considerablemente. De hecho, esta es la imagen más diciente porque vemos la misma estructura espacial, la misma cantidad, por ejemplo, de, qué sé yo, metros cuadrados, pero una organización espacial completamente diferente según los accesos de entradas y salidas. Entonces, aquí quiero explicar, pues muy rápidamente, ¿cierto? Mostrarles cuáles son las diferentes cartografías que se plantean en la teoría de sintaxis espacial. Primero de ellos es el mapa convexo, que parte de una planimetría arquitectónica tradicional. Esto es de un colegio, ¿cierto? Este es el negativo de los espacios que se ven aquí más oscuros. ¿Y qué hace ese grafo convexo? Busca la relación nodal entre todos los espacios, es decir, cuál es la posible conexión entre, por ejemplo, un aula, un patio, un área administrativa, las escaleras, etcétera, etcétera, y cuáles son las posibles conexiones, es decir, yo a qué espacios puedo acceder a través de otros. Y este mismo esquema, ¿cierto? Luego se rectifica para generar diferentes niveles de profundidad. Es decir, aquí podemos identificar cuáles son los espacios más profundos y más, por decirlo así, lejanos desde el acceso en todo un sistema espacial. Así, del mismo modo, podemos ver cuáles espacios tienen una estructura de anillo, es decir, que se conectan y que puede haber una circulación alrededor de ellos, o cuáles son tipo árbol, es decir, que solo puedo acceder a un espacio para transitar a otros. Hay un mapa también de conectividad, que es cuáles espacios están más conectados entre ellos. En este caso, este era el call de recibimiento de la institución. Por tanto, este era un espacio crítico porque confluían pues, muchos estudiantes. Hay un mapa de integración que no me voy a detener aquí, pero que tiene que ver con un concepto también de profundidad espacial, que es lo que veíamos aquí, ¿cierto? Y que luego deriva en un análisis de profundidad media, es decir, cuáles espacios de alguna forma se encuentran más integrados porque me encuentro a la misma distancia de uno que de otro dentro del mismo sistema. Y esto también se conoce como asimetría relativa. A mayor integración, pues mayor crítico, mayor flujo de personas hay en un espacio, ¿cierto? Lo mismo también con los mapas de elección, que son, aquí sí ya la simulación de cuáles espacios son como elegidos, ¿cierto? Para transitar. Hay otra cartografía que es el mapa axial, que de alguna manera es la más intuitiva y es la que más se usa en análisis urbanísticos, y es aquella que define cuál es la distancia más corta entre dos puntos en línea recta. Entonces aquí vemos a la derecha un ejemplo del mapa axial de Brasilia, donde uno puede identificar cuál es el menor recorrido de distancias con la malla urbana, lógicamente, pues que configura la ciudad. Y acá en nuestra planta base de ejemplo, pues podemos ver cómo el sistema varía notablemente según la configuración espacial. Y aquí, pues ya lo hemos aplicado a una institución educativa. Y finalmente, los gráficos de isovistas, que son un desarrollo pues más novedoso, mucho más complejo,
que tiene que ver con cuál es el lugar más visible en un sistema. Entonces, este programa nos permite identificar en un punto cualquiera de un sistema, de una configuración espacial, de una planimetría, qué es visible a los alrededores. Aquí vemos un pequeño punto rojo y de acuerdo a la ubicación de ese punto, pues vemos cuál es esa percepción visual del espacio y cuáles espacios entonces permiten una suerte de panóptico que podamos ver alrededor de ellos, ¿cierto? Y aquí ya lo hemos también aplicado a la institución. Estos análisis, pues primero eran intuitivos, se realizaban a mano, ya han avanzado hasta tener como unos programas de software libre. El primero es este que se llama DeepMapX en su versión 8.0, que fue la que utilizamos para la investigación. Y los de ISOVistas, pues se llama tal cual, ISOVIS 2.4.1. Entonces lo que uno hace aquí es que separa las planimetrías, separa los elementos y va seleccionando los nodos de los grafos convexos. Bien, ahora entrando en materia en el proyecto, nosotros utilizamos esta metodología o estas herramientas derivadas de la sintaxis espacial para analizarlas a la luz de la problemática de la pandemia. En Colombia hubo unos cierres prolongados, muy prolongados, que hicieron que todas las instituciones, tanto desde primaria, bachillerato, secundaria, hasta universidades, fueran cerradas y que todo migrara a la virtualidad. Sin embargo, pues esto en Colombia no era tan viable, tan factible, no todos tienen conectividad a internet, dispositivos, y veíamos una necesidad urgente de un regreso a clases que nos estaba dando. Entonces, inspirados por este mapa de pozos y muertes por cólera de un epidemiólogo, creo que fue el primero, John Snow, dijimos, bueno, ¿qué puede hacer la arquitectura? ¿Qué puede pensarse desde el análisis espacial para, por ejemplo, combatir o mitigar los efectos de la pandemia? Entonces, lo que vemos aquí es que John Snow trazó un mapa donde identificaba cuáles eran los pozos de agua que fueron los pozos de infección, los focos de infección, perdón, y los casos de cólera que estaban sucediendo alrededor. Entonces, a través de un análisis planimétrico cartográfico, pudo clausurar los pozos y lograr, digámoslo así, sin mitigar los efectos de cólera. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue implementar estrategias de organización, diseño y señalética espaciales para la disminución de riesgo de contagio por COVID-19 en instituciones educativas del Urabá antioqueño a través de metodologías derivadas del concepto de sintaxis espacial. Es decir, tomamos esta herramienta, lo planteamos ante una comunidad para quienes no lo sepan, el Urabá antioqueño está al occidente del país, en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, que es un poco más famosa, pero se encuentra pues a 8 horas en automóvil o a 1 hora en avión, ¿cierto? No me voy a detener en los objetivos específicos porque me gustaría como avanzar en la muestra de lo que hicimos y por qué hicimos esto, ¿cierto? Entonces, en principio, ¿por qué investigamos como arquitectos constructores, incluso artistas en medio de una pandemia? Porque también parte de la filosofía de lo que hacemos en nuestro grupo de investigación es un pensamiento expandido de la arquitectura. Es decir, ¿qué podemos hacer como arquitectos más allá de la limitación que tenemos como diseñadores? ¿Cómo hacerlo? Entonces teníamos que incorporar metodologías híbridas, la investigación, el método científico tradicional, pero también estrategias transdisciplinares para vincular a las comunidades en este proceso. ¿Por qué hacerlo también más allá de la identificación de la problemática? ¿Cómo vincular, por ejemplo, a personas que estuvieran presentes en la investigación? Entonces siempre partimos de una selección de actividades desde el interés. Nosotros hacemos a veces las cosas un poco al revés, y es que identificamos a las personas que quieren pertenecer a nuestro grupo y les decimos, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Le gusta dibujar? ¿Le gusta la ilustración? ¿Le gusta la fotografía? ¿Le gusta la lectura, la escritura? Y a partir de ahí establecemos actividades que metodológicamente apoyen la consecución de los objetivos. Y finalmente, ¿qué podía hacerse? También damos autonomía en las decisiones tanto a las comunidades como a los investigadores o a las entidades que apoyaron este proceso, para que siempre podamos incorporar, ¿cierto?, nuevas ideas, nuevas estrategias y que haya como una suerte de horizontalidad radical en este tema. Hicimos, lógicamente, una visita al territorio. Estas son fotografías pues, desde el avión. Es una zona bananera del país, ¿cierto? Estas son las instituciones educativas. Va a pasar un poco rápido por el tiempo. Estas son todas las instituciones educativas de primaria y secundaria que analizamos. Fueron 21 en total. Voy a mostrarles pues estos dos casos de la institución educativa La Paz y 20 de enero rápidamente para que vean el proceso, cómo fue similar al caso inicial que les mostraba en las primeras. Entonces lo que hacíamos era analizar todo. Levantamientos planimétricos, nosotros realizamos las planimetrías,
Luego realizábamos cada una de las cartografías de elección, de integración, de isovistas, entre otras, grafos convexos rectificados de cada uno. Y aquí, por ejemplo, vemos un resumen de todas las cartografías y planos y esquemas que fueron resueltos, que fueron derivados pues, del proceso de investigación. Esto derivó en más de 400 análisis, ¿cierto? Que fue un trabajo bastante arduo, luego sí, como hacer la clasificación, y finalmente derivaba en un documento que se le entregaba a la Secretaría de Educación del municipio de Apartadó para que tomara decisiones para el regreso a clases. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar todos estos insumos, seguir nuestras recomendaciones y pudimos ver, si bien la hipótesis no pudo terminar obviamente de desarrollarse como se esperaba, porque afortunadamente el proceso de vacunación en Colombia también fue bastante rápido, sí notamos que hubo una suerte de organización logística que permitía no solo mitigar los efectos de COVID, porque ya sabíamos, por ejemplo, qué espacios eran más transitados, cuáles espacios eran más críticos, cuáles debían ser cerrados, qué tránsitos de los estudiantes debían organizarse, así fuera con un mobiliario de manera rudimentaria, para que siempre hubieran estudiantes separados, cumpliendo con la norma, pero sin dejar pues de ir al colegio, ¿cierto? Que era lo que más nos interesaba. Finalmente, pues todo esto también derivó en que identificamos una problemática mayor que esperamos desarrollar a futuro, y es que la pandemia ocasionó una deserción escolar sin precedentes en el país. En este artículo, que si no estoy mal es del año pasado, faltaban aproximadamente el 30% de todos los estudiantes del país por volver a las instituciones. Entonces, como también desde todos los insumos que se pueden obtener desde la teoría de sintaxis espacial, se podrían mejorar las infraestructuras, se podrían generar estrategias pedagógicas, ¿cierto? Y cómo podemos siempre desde el espacio pensar en estos asuntos. Y lo que les decía también, lo traigo como ejemplo de que desde otros campos del conocimiento, no solo desde la investigación científica se podía aportar. Estas fueron unas ilustraciones realizadas por una estudiante auxiliar del proyecto, Valentina Arango, que estaban pues enmarcadas en el contexto del proyecto y que de hecho pues fueron donadas a las instituciones porque ellos no tenían pues la señalética necesaria pues o reglamentaria que exigía el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Pues también paso un poco más rápido para acá. Entre otras cuestiones pues que hicimos, socializamos con la comunidad del Urabá, abrimos una materia optativa, creo que la llaman aquí en México, por un semestre para explicar también esta teoría. Es la primera vez que se desarrollaba pues en nuestra facultad. Realizamos varias clases abiertas y todo este proyecto también derivó en que abriéramos un semillero derivado de nuestro grupo de investigación, Seminario de Estudios Espaciales. Entonces todo esto nos llevaba a varias conclusiones que eran, bueno, primero necesitamos una adaptación educativa espacial, ¿cierto? Cómo nos adaptamos a las realidades de la pandemia, de la pospandemia o incluso de otras pandemias que puedan suceder. Cómo el espacio nos puede incluso ayudar a controlar la deserción si utilizamos ciertas canchas, ciertos elementos para que los estudiantes vayan incluso sin tener clases, para que vean algo que los motive a estar en la institución, solo estar. Cómo fomentábamos también este retorno seguro desde las herramientas derivadas de esta teoría. Cómo las planimetrías y los análisis sintácticos pueden también permitir la construcción de nueva infraestructura ya pensada para catástrofes similares. Cómo también necesitamos una formación para el trabajo, esto ya por el lado de la deserción escolar, porque digamos que es una zona que también ha tenido mucho conflicto y si los estudiantes no vuelven al colegio, tampoco encuentran trabajo, entonces pueden ser víctimas pues de, por ejemplo, grupos al margen de la ley. Y finalmente, algo que tal vez no se ha trabajado tanto, que la pandemia nos pasó como satelitalmente, como al lado, ¿cierto? Es que tenemos que estar preparados para las catástrofes. Y eso es fundamental. Y eso lo debemos pensar también en términos arquitectónicos, o de diseño industrial o en espaciales en general. Y finalmente, pues quiero terminar ya se está reduciendo mi tiempo, con estas reflexiones que fueron derivadas pues de la constitución de nuestro grupo de investigación, que fue una iniciativa estudiantil, surgida en 2019. Y es que como arquitectos pensábamos que pensamos, ¿cierto? Decidimos tener esto como máxima,
que cualquier asunto es susceptible de convertirse en problemática espacial y que estos problemas espaciales deben resolverse de manera pragmática. Es decir, desde el hambre, la guerra, la pandemia, cualquier problema se puede abordar desde un análisis, desde una intención, desde un pensamiento espacial. Ese es como lo que nosotros hacemos pues, en nuestro grupo de investigación. En esto no me voy a detener. Estas son las líneas de investigación que manejamos. Aquí en el centro pues remarcamos la de sintaxis espacial. Como conclusión de esto, nosotros publicamos un artículo de investigación, una revista indexada, incluso de otro campo del conocimiento, de geografía. La revista se llama Cuadernos de Geografía. Aquí pues adjunto una captura de pantalla y el código QR para su consulta. Finalmente, estas son las referencias. No me detengo tampoco mucho por aquí. Y este es el contacto también por si hay alguna pregunta o también pues posibilidad de consolidar otras alianzas a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, arquitecto Pablo, muy amable. Damos ahora lugar a la siguiente investigación que presentan también de la Universidad Nacional de Colombia. 5 estudiantes de la carrera de arquitectura que están en su pregrado. Es Juan Felipe Gómez Giraldo, Daniel Fernando Grajales Venegas, Luisa María Sánchez Berreiro, Julián Alonso Suescún García y Gabriel Jaime Zapata Restrepo. A continuación daré lectura a sus currículums. Denme un segundo, por favor. Juan Felipe Gómez Giraldo tiene el pregrado de arquitectura, está en la práctica académica espacial, en modelado BIM, Sistema de Administración y Gestión para la Infraestructura de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Tiene una práctica académica especial de hábitat, complejidad e interdisciplina y diseño de intervención del hábitat como enfoque complejo y pedagógico, investigación y acercamiento, propuesta al caso El Volador, tranvía de la 80, Universidad Nacional de Colombia, diseño y representación gráfica en concurso internacional, es parte de su desempeño laboral en el concurso Caira Loro, representación gráfica en el concurso local Espacio Público para Río Negro, Paisajes del Agua, y su línea de investigación actual es arquitectura, vivienda, hábitat y paisaje. La investigación actual, Pensar el País, es un proyecto en curso. Le acompaña también Daniel Fernando Grajales Venegas, quien tiene también un pregrado en arquitectura de la misma universidad. Tiene una práctica académica especial, igual en modelado BIM, de la misma universidad. Es maquetista como parte de su trabajo laboral. Tiene un proyecto de Selva Viñón, arquitectos. Su línea de investigación actual, arquitectura, vivienda, hábitat y paisaje. Y lo mismo su investigación actual, Pensar el País. Luisa María Sánchez Barreiro, con un pregrado de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una práctica académica especial en modelado BIM. Tiene un curso teórico práctico en construcción en tierra, de la tierra Hábitat de Barichara, Colombia. Es estudiante auxiliar en un grupo de investigación, Seminario de Estudios Espaciales, y que forma parte de su desempeño laboral. Su línea de investigación, igual que sus compañeros, arquitectura, habitabilidad, vivienda, hábitat, bioclimática y paisaje. Investigaciones realizadas, proyecto en curso, Pensar el País, criterios de valoración de la cocina rural en torno a la estufa de leña. Julián Alonso Suescún García, igual pregrado en arquitectura, su práctica académica en modelado BIM y especial de hábitat, complejidad e interdisciplina, diseño de intervención del hábitat como enfoque complejo y pedagógico, una investigación, acercamiento y propuesta al caso de Santa Elena, Parque Arví, Jardín Circunvalar, del barrio El Faro. Es estudiante auxiliar en grupo de investigación, Seminario de Estudios Espaciales,
arquitecto delineante, nebulosa taller de diseño, estudiante auxiliar, labor social, presupuesto participativo del Instituto Social de Vivienda de Medellín, arquitecto delineante también en el taller de arquitectos más taller síntesis, diseño en concurso internacional, concurso para Caira Loro y su línea de investigación actual, arquitectura, vivienda, hábitat y paisaje. Su investigación en curso, pensar el país. Finalmente, Gabriel Jaime Zapata Restrepo tiene un pregrado de arquitectura, su práctica académica espacial en modelado BIM, práctica académica especial, hábitat, complejidad, interdisciplina, diseño de intervención del hábitat como enfoque complejo y pedagógico, investigación, acercamiento y propuesta al caso Metrocable, barrio 12 de octubre de la Universidad Nacional de Colombia. Su línea de investigación actual, arquitectura, vivienda, hábitat y paisaje, y participa también en el proyecto en curso Pensar el País. Les cedo la palabra y sean ustedes bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Ya vamos a proceder a compartir pantalla. Bueno, mi grupo de compañeros y yo les vamos a presentar nuestro proyecto que tiene como título Matriz tipológica de la vivienda cultural rural en Colombia. ¿Puedes continuar? Bueno, primero vamos a hacer una pequeña contextualización acerca, digamos, de cómo surge el proyecto, cuáles son los objetivos y la hipótesis. Vamos a hablar un poquito del desarrollo metodológico y cómo hemos venido trabajando hasta el momento. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos como lo que son las unidades del paisaje, los elementos tipológicos y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que son los resultados y las perspectivas que tiene el proyecto a futuro. Bueno, digamos que el proyecto nace entonces de la revisión de lo que es la política de vivienda rural colombiana. Puedes pasar. Y esto también de un decreto que habla acerca de la vivienda de interés cultural. Esta política, digamos que el planteamiento es, digamos, generar unas estrategias para la disminución de los déficits habitacionales pues, en la ruralidad colombiana, y esto hacen, digamos, como el planteamiento de unos parámetros, digamos, para poder intervenir o diseñar vivienda en la ruralidad colombiana, pero digamos que es desde una perspectiva más que todo técnica, constructiva, y unas cuestiones de áreas mínimas y de precios, pues también como en cuanto a lo mínimo. Entonces dejan de lado la parte que tiene que ver con unas cuestiones de clima, de paisaje, los modos de vida y la cultura de las comunidades. Entonces, pasa con la diapositiva. A partir de, digamos, a partir de entonces estas problemáticas que se encuentran dentro de la política de vivienda rural, se nos generan dos dudas que son las que, digamos, encaminan como tal la investigación, y estas son entonces, ¿cuáles serían los parámetros que condicionan la existencia de una vivienda de interés social cultural en la ruralidad colombiana? Y si la política pública de vivienda rural garantiza realmente la permanencia de la tradición cultural en la ruralidad colombiana. A partir de estas preguntas, entonces, la hipótesis de nosotros es que lo que hay que hacer es complementar lo que falta, digamos, en estas políticas públicas, digamos, en estas cuestiones que tienen que ver con características climáticas, geográficas, sociales, culturales. Y entonces lo que planteamos es hacer esto a partir de una matriz en la que podamos entrecruzar estos factores con las maneras en las que se hace la arquitectura en la ruralidad y los modos en los que se vive en estos territorios pues alejados. Entonces, como objetivos de la investigación tenemos, primero, el objetivo general es diseñar una matriz de tipologías operativas efectivas para el diseño, construcción y mejoramiento de la vivienda rural, que sean aplicables desde un ámbito cultural y que se ajusten a las condiciones del territorio y a las necesidades de cada comunidad. Los objetivos específicos entonces serían identificar las unidades de paisaje que están inscritas dentro del territorio, determinar unos parámetros de los modelos operativos que define pues, como tal la política de vivienda rural, analizar los modos de vida contemporáneos en la ruralidad colombiana y caracterizar los elementos tipológicos de la vivienda rural de acuerdo a una categorización paisajístico y cultural. Le doy la palabra a mi compañero. Bueno, ahora procederemos a abordar un poco lo que es
la metodología planteada para el desarrollo del proyecto. Inicialmente se utiliza un método analítico sintético en la lectura del territorio para identificar cada uno de los elementos que conforman la vivienda rural colombiana. Es decir, se parte de un análisis contextual y normativo del territorio, del estudio de las regiones naturales de Colombia, de las unidades de paisaje, para identificar todos los elementos que intervienen en la relación entre la vivienda y el lugar en que se ubica. Inicialmente se proponen 3 etapas en el proyecto. La primera sería la recolección de información y definición de unidades de paisaje. La segunda, la identificación de elementos tipológicos. Y finalmente, la tercera, la construcción y diseño de la matriz tipológica. Al día de hoy nos encontramos en las primeras aproximaciones de la etapa 3. Sin embargo, es importante aclarar que durante el inicio de la etapa 2, debido a la ambigüedad con que se había abordado el concepto del paisaje, fue necesario realizar un retroceso y redefinir dicho concepto a partir del rastreo de múltiples fuentes de lo que sería el paisaje. Es así como finalmente decidimos abordar el paisaje a partir de la definición que brinda el Convenio Europeo del Paisaje, el cual dice que el paisaje, por paisaje se entenderá que como cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Y para las unidades de paisaje se toma como referencia la definición que brinda el Catálogo de Paisaje del País Vasco y Karl Sauer, entendiéndose como aquella parte del territorio cuyas características físico-geográficas le confieren una entidad única y diferenciada del resto, destacando que el paisaje igualmente presenta una dimensión tanto natural como cultural, pero debido al alcance propuesto para el desarrollo de la matriz, únicamente optamos por analizar el paisaje natural. Esto es debido a que, en efecto, la cultura resulta ser una entidad bastante compleja y en constante cambio, relacionada tanto al paisaje, al entorno, como a las diversas expresiones que caracterizan al grupo, a un grupo humano. Esto es debido al impacto que ejerce el hombre sobre su territorio al adaptarse a este, y a su vez como el paisaje termina nutriendo a la comunidad y a su cultura. Finalmente, es importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de elementos de la vivienda. Carlos Martí Arias es quien define los elementos como los componentes funcionales y materiales de la arquitectura, aquellos que configuran los espacios, como sean los muros, los suelos, los cielos, y se diferencian de las partes, que son con los componentes articulados por los elementos y que constituyen los espacios propiamente dichos. Bueno, ya entrando en la parte de paisaje colombiano y unidades de paisaje, ¿cierto? Comenzamos entonces abordando como un marco teórico, como lo ven en el gráfico en la tabla de la izquierda, donde partimos desde las 6 regiones naturales que se encuentran en Colombia, pero posteriormente decidimos abordar 5, ¿cierto? Tomamos la iniciativa entonces de unificar entonces la región Caribe y la insular en una, y abordamos entonces el marco teórico de unos documentos textuales, pensando entonces en unas categorías de clima, topografía y ecosistema, para posteriormente hacer como un análisis más detallado y poder identificar unas subregiones que podríamos encontrar dentro de estas regiones naturales. Entonces abordamos esas subregiones partiendo de unas variables importantes desde su geografía, su topografía, su clima, su ecosistema, su materialidad, su modos de vida y economía. Estas últimas 3, pues pese a que las abordamos, no fueron como unas variables muy importantes en esta etapa, dado que, como me lo explicó mi compañero anteriormente, es una etapa en la que nosotros no abordamos tanto o tan específicamente la cultura. Posterior a ello, entonces ya identificando esas unidades de paisaje dentro de las regiones naturales, entonces encontramos o nos acercamos de una manera hacia los elementos tipológicos dentro de cada región natural. Entonces abordamos 2 unidades de paisaje por región, a excepción pues de la región Caribe, que incluimos pues la región insular, como lo había mencionado ya. Entonces, dentro de ese análisis de los elementos tipológicos, pues abordamos la arquitectura, ¿cierto? El objeto de estudio, en este caso la vivienda, desde el enfoque, como lo había explicado mi compañero anteriormente, es de entender que la arquitectura desde un análisis y desde una observación, ¿cierto? Entonces, decidimos entender que cómo la arquitectura responde a su contexto. Entonces, de esta manera, partimos entonces, por ejemplo, de la región amazónica, entendiendo que la región amazónica es digamos, una vasta extensión de selva tropical, casi que en todo el sur del país, y es, digamos, una topografía más que todo plana. Entonces identificamos 3 unidades de paisaje, desde la selva de tierras bajas, la zona de ríos y riberas, y una unidad de paisaje de sabana. Por otro lado, desde la región andina, ¿cierto? Que es una región montañosa, que presenta pues diversidades culturales y ecosistémicas, pues identificamos 3 unidades de paisaje: la ladera andina, el suroeste andino y el Opito.
Por el lado de la región Caribe insular, pues digamos que esta región también cuenta, digamos, con una zona de tierras bajas y planas, porque pues esta también cuenta con una zona montañosa como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta, y tiene un clima predominante tropical húmedo. Entonces identificamos 3 unidades de paisaje que vienen siendo las llanuras y ciénagas, desierto y lo que viene siendo el archipiélago. Por otro lado tenemos entonces la región Orinoquía, que digamos esta región se caracteriza mucho por ser un territorio amplio, amplio en sabanas y llanuras, pero dado también como ese paisaje que cuenta con pastos, arbustos y árboles dispersos, pues permite que esta unidad de paisaje o digamos esta región cree como un paisaje muy amplio con una gran amplitud. Entonces aquí encontramos lo que viene siendo el Piamonte llanero, la llanura inundable y las altillanuras. Por otro lado, entonces tenemos la región pacífica, que digamos que es una región que está entre la cordillera occidental y la costa pacífica y está cruzada como por numerosos ríos que corren desde las cordilleras hacia el océano, los cuales realmente caracterizan el paisaje en esta región, en la cual encontramos lo que viene siendo entonces la unidad de paisajes serranías, valles aluviales y las llanuras costeras. Entonces, teniendo en cuenta el concepto que abordamos tanto de paisaje, unidades de paisajes e igualmente elementos tipológicos, realizamos una base para la matriz. Para esta instancia vamos a utilizar entonces 11 casos de estudios, de los cuales son 2 por región natural. A la izquierda entonces encontraremos el nombre de la región natural, seguido a esta encontraremos la ubicación geográfica de la unidad de paisaje, a continuación una axonometría donde vemos el contexto inmediato de la vivienda. Y ya a la parte izquierda superior encontramos una fachada y en la parte inferior encontramos entonces los elementos que componen y configuran los espacios de la vivienda. Iniciamos por los 3 básicos que son cubiertas, cerramientos y suelos. Sin embargo, como ya lo comentaba el compañero, agregamos la forma, la composición y la estructura. En este caso, el área de transición y sabana se destaca por tener un suelo ser una vivienda elevada del suelo gracias a su palafito, que es un sistema constructivo de plataforma elevada sobre pilotes por temas ya sea de humedad, animales y aislamiento térmico. En el bosque de tierras bajas destaca entonces es por su cubierta, que si podemos ver en la fachada cumple casi 2/3 de la vivienda, y también su forma circular. En la andina, ambas viviendas, como podemos ver, también su suelo es elevado gracias a unos pilares. Sin embargo, esta se da por adaptación al terreno y topografía. Ambas podemos ver que entonces tienen pendientes en sus cubiertas. En la región Caribe, por otra parte, encontramos igualmente que hay una elevación del suelo, pero esta vez es ocasionada por el agua. Y en las llanuras inundables y ciénagas. Y en el desierto de La Guajira, entonces ya vemos que es una vivienda asentada sobre el nivel del piso, que es dispersa y es polinuclear. En la insular, por otra parte, encontramos también que destaca sus cubiertas con una mayor inclinación y igualmente que se encuentra sobre unos pilares. En la región de la Orinoquía, si podemos ver ambos casos, tanto llanura inundable como altillanura, se posan directamente sobre el suelo, son lineales, son compactas. Sin embargo, vemos una gran diferencia en cuanto a sus cerramientos. Vemos cómo hay una unidad que cuenta tanto unidad cerrada como abierta. En el Pacífico, sin embargo, encontramos los casos de la serranía, donde igualmente se posa sobre el agua, hay un retiro del nivel del piso, y en las vallas aluviales y costeras existe también esta disposición, pero se encuentra también debido a una adaptación al terreno. Acá entonces encontramos el esquema base que tenemos de la matriz tipológica. En el eje X encontramos entonces las regiones naturales, y de las cuales están entonces a cada una le corresponden unas unidades de paisajes, y en el eje Y encontramos entonces los elementos. En esta instancia realizamos entonces unos esquemas que hace que sea más fácil la lectura y nos ayuda a comprender mejor la matriz, y entonces a partir de esa encontramos ya similitudes o diferencias entre las unidades paisajísticas.
ya en el punto número 5 y para ir terminando, vamos a hablar un poco de los resultados obtenidos hasta el momento de la investigación y a su vez cómo esto nos van dando como los pasos a seguir para el desarrollo de la matriz a futuro. Bueno, en esta imagen podemos ver un poco lo que ya habíamos mencionado anteriormente, destacando que Colombia es un país que tiene una gran diversidad en términos ambientales y ecológicos y que, como se puede pues, apreciar en la imagen y lo han mencionado mis compañeros anteriormente, nos centramos en 5 áreas de estudio, 5 unidades de paisaje, las cuales son muy heterogéneas y las cuales a su vez también se dividieron en múltiples subregiones con el fin de llegar a un mayor nivel de detalle en la investigación. De tal manera que mantuvimos o logramos llegar a 10 prototipos, por así decirlo, de vivienda, los cuales son muy diferentes y que incluso a pesar de encontrarse en una misma región natural, por así decirlo, logran diferenciarse o mantener características muy disímiles y a su vez también generar como una multiplicidad de variables aplicados sobre un mismo modelo. De tal manera que logramos obtener pues como un buen acercamiento desde los elementos tipológicos que logran como empiezan a presentar ciertos patrones o repetitividades en las subregiones, tal como lo puede ser, por ejemplo, el tema de los pilares presentes en el complejo de la ladera andina, los cuales se usan principalmente para acoplarse al terreno, pero estos también llegan a estar presentes en el tema del archipiélago o en las zonas de transición y sabana del Amazonas, pero ya con un fin más de elevarse o separarse del terreno. De tal manera que ya obtenemos estos tipos de gráficos en los cuales empezamos como a comparar todo el tema de la vivienda y los estudios de caso que obtuvimos para ver cuáles son esos elementos que estudiamos que ya se encuentran como relacionados entre sí y a su vez cuáles son esos elementos únicos de cada vivienda. Y ya finalmente el paso a seguir como para la investigación tomaría de punto de partida el tema de la unidad de paisaje que ya han explicado mis compañeros anteriormente, agregándole una nueva variable que es ese comportamiento o ese análisis desde la cultura con el objetivo de tener como una nueva composición más desde la economía, la tradición, la materialidad, entre otros, con la finalidad de generar una nueva como configuración espacial a través de la superposición de tanto elementos y partes que mencionaron mis compañeros anteriormente, con el fin de obtener la matriz tipológica de la vivienda cultural rural en Colombia. Aquí ya tendríamos un poco las referencias, que como pueden ver son, digamos, bastantes, porque teníamos como la necesidad de tener distintos puntos de vista para abordar el tema del paisaje, pero sí nos parecía importante como centrarnos más que todo en el tema de las definiciones de partes y elementos que nos menciona Martí Ariz y la definición de cultura y paisaje de Carl Sauer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Qué interesante y muchas felicidades por su participación, tan jóvenes y que nos acompañen aquí en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Permítame comentar brevemente que en este sentido todas las investigaciones presentadas, tanto de ustedes como a lo largo de este congreso, son investigaciones que pueden estar iniciando en curso o en proceso de conclusión, en las que nos pueden mostrar sus resultados y todas en conjunto forman una ventana al conocimiento. En el caso de la mesa de hoy, con la cerámica Cadubeo que nos presentó la arquitecta Luz Ayala, nos hace un énfasis en un área de oportunidad al mencionar este vacío en las fuentes bibliográficas y que falta trabajo para documentar mejor este tema y el rescate de los conocimientos que este tipo de investigación lleva hacia los pueblos originarios es sin duda una área de oportunidad en tiempos actuales, especialmente con este tema de la sostenibilidad. En la siguiente presentación, los diseñadores Norma Edith, Ricardo y Luis Daniel igual nos ponen sobre la mesa un tema relevante que se convierte en un área de oportunidad no solo para diseñadores, sino para todas las profesiones, en este sentido de cómo se invierte la pirámide poblacional, ¿no? Y en donde cada vez seremos más adultos mayores y menos jóvenes, y es un fenómeno pues que está teniendo una transición a nivel mundial y que nos abre un área de oportunidad tanto en la salud, en lo social y en lo económico. Asimismo, en el tema que nos presenta el arquitecto Pablo,
protocolo nos hace recordar que el COVID pues no es pasado, el COVID es, como dicen los que saben, ¿no? Los biólogos, los químicos, los médicos, son virus que llegan para quedarse. Lo que estamos haciendo es aprender a convivir con ellos, y en esta ponencia nos recuerda pues la importancia de la responsabilidad de los campus universitarios en el sentido del cuidado y la prevención. Finalmente, nuestros compañeros nos presentan a partir de este proyecto Pensar el País, este tema de investigación matriz tipológica de la vivienda rural, este énfasis tan importante en la complejidad que implica el espacio de la vivienda rural, en tanto las variables de clima, topografía, forma, composición y estructura lo hacen un sistema complejo en el que a veces la mirada de quienes estamos en estas grandes urbes pocas veces volteamos hacia los ámbitos naturales. En este sentido, entonces, para que nuestros ponentes puedan compartir un poco más de su experiencia, damos lugar a preguntas, comentarios y respuestas. Si gustan las personas que están en la audiencia y que nos hacen el favor de su amable asistencia, plantearles preguntas a los ponentes, por favor. Buen día. En términos generales, en el chat en vivo de la transmisión en Facebook nos hacen referencia a felicitaciones. Comenta Grisel Renata, excelente y bendecido día. Buenos días desde la FES Acatlán, nos comenta Ángeles. Manuel Omar, buen día desde la FES Acatlán. Juanito Cedeño, buenos días desde la FES Zaragoza. Daisy Valle manda saludos. Lenin dio buenos días y excelente cierre de congreso. Valeria Ávila comenta buenos días, buenos días. Lourdes Pineda nos comenta muy interesante y útil investigación para las necesidades en tiempos modernos y que se esperan incrementen significativamente en México. Gracias. Por acá seguimos con más felicitaciones. Desde Colombia mandan felicitar a nuestros ponentes del día de hoy. Son en términos generales los comentarios. Muy amable, muchas gracias. Arquitecta Luz, ¿quiere comentar algo? Maestro Ricardo, quien guste tomar la palabra. Sí, lo que me faltó por el tiempo que teníamos, ¿verdad? Es, bueno, uno de los objetivos finales era averiguar sobre los simbolismos. Realmente ha sido bastante complicado hasta el momento encontrar significado a los símbolos. Sí he encontrado tesis referidas del lado del Brasil, que hablan de que, bueno, estos diseños que si bien se ven bastante abstractos, corresponden a las formas de ubicación geográfica originales de estos indígenas. O sea que las curvas, los meandros y las gotitas que vemos, por lo general están relacionados a las zonas pantanosas en donde estos indígenas habitaban, que eran lagunillas o bordes del río, donde justamente juntaban el barro, que era de diferente tipo, ¿verdad? Porque se puede apreciar en las cerámicas al hacer el relevamiento de las piezas reales, que estas tienen diferentes colores, o sea que las sustancias, las arcillas son de diferente tipo, y que bueno, que tenían un dominio total y que la destreza de las piezas que exhiben realmente en su confección son únicas. O sea, si uno de repente mide los espesores, los bordes, darían la sensación que usaron el centímetro y que sabían perfectamente cuánto eran 3 o 4 milímetros para el borde, vamos a decir, era de una perfección muy grande. Y esto actualmente se sigue confeccionando y los grupos caduveos de Brasil se mantienen gracias a esta cerámica. O sea que es una tecnología que ha trascendido muchos siglos. Muchas gracias. Usted mencionaba la guananización de la cerámica. ¿Nos puede ilustrar un poco más, por favor? Sí, los grupos guaná son grupos que proceden del Caribe, de los grupos taíno o el grupo Arabac. Y bueno, estos eran grandes tejedores, de ahí que la mayoría de los patrones son geométricos, o sea que también el telar tiene mucho que ver con el tipo de diseño que ellos manejaban.
al producirse el tratamiento de este contrato feudal o social entre estas dos etnias, los vasallos constituyeron los grupos guaná que pedían protección a los caduveos, que eran guerreros, para poder mantener sus familias. Si bien los grupos caduveos eran muy cerrados, o sea, tenían un concepto de la pureza racial muy grande, hicieron una acepción con estos grupos guaná y los tuvieron como vasallos o siervos, pero realmente era una relación bastante de igualdad, no en el sentido de súbditos, pero hubo esa fusión donde los patrones de ambas etnias se fueron ligando unos a otros, se produjo una cerámica muy particular, y eso mismo ha hecho que los museólogos de estos museos comiencen a dudar si esas piezas realmente correspondían, ¿verdad? Solamente a los grupos caduveos, o porque de repente aparecía un diseño totalmente atípico en las colecciones. A comparar las colecciones de estos coleccionistas, Guido Boyani y Emilio Hasler, que son las colecciones más grandes, se ha podido confirmar que sí efectivamente corresponden a estos grupos indígenas, solamente que, bueno, difieren en patrones por la cuestión que tiene que ver con la identidad, vamos a decir, de cada etnia. Y ahí se produce una fusión de las identidades de estas etnias. Muchas gracias, arquitecta. Gracias a ti, Patricia. Por acá tenemos otra pregunta. Sí, por favor. Comentan para los arquitectos de la Nacional. ¿Cómo cambian esos modelos respecto a los nuevos materiales? ¿Se mantienen las tipologías por tipos de paisaje o se van homogenizando? Bueno, una de las variables que sí tuvimos en cuenta al principio, cuando estamos planteando como qué variables íbamos a analizar como tal de la vivienda, fue la materialidad. Sin embargo, a medida que empezamos como a indagar más sobre el tema de la vivienda rural, nos dimos cuenta que muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos, el tema de la materialidad muchas veces tiene más relación como con con un contexto muchísimo más particular. Entonces no era un tema, un asunto tan generalizable como lo que deseamos proponer en la matriz como tal, que esa es la idea, generalizar para poder aplicar en diferentes contextos estos modelos de vivienda. Igualmente, el tema de la materialidad muchas veces responde también como a un deseo más como personal de las personas, o de su situación económica, inclusive su contexto social. Entonces, fue por eso que hicimos como dejarlo a un lado inicialmente, y no tomarlo en cuenta para este momento en el que estamos desarrollando la investigación. Muchas gracias. ¿Habrá alguna pregunta por ahí en el Facebook? Si no, quisiera preguntarle a los profesores Ricardo o Luis Daniel, si quieren compartirnos qué retos se están enfrentando en el avance de su investigación. Bueno, muchas gracias, maestra Patti. Bueno, yo creo que uno de los principales retos son el suministro de antropómetros, equipos, la compra de ellos para poder desarrollar fehacientemente la investigación. Los tiempos y los cambios en la universidad pues siempre nos ponen en alerta, ¿no? Estos paros, estos condicionantes siempre son una parte que pues tenemos que no controlamos del todo, pero creo que más que los retos es, y yo lo que quisiera destacar, es que las investigaciones, estos ejercicios, nos permiten involucrar a la comunidad, tanto de profesores como de estudiantes, en proyectos que van a cobrar relevancia y que esperemos trasciendan más allá de lo que nosotros podamos hacer. Y en el caso particular de este proyecto, la intención principal es, ante este cambio de la población hacia adultos mayores, cuando los chicos diseñan desde sus propias capacidades, fortalezas, y ello conlleva que el diseño que ellos plantean pues está fuera de una realidad de los adultos mayores. Entonces,
uno de los mayores retos es que esto a los chicos los ponga y les haga conscientes de las dificultades que las personas van o vamos a ir teniendo con el envejecimiento. Y que esa conciencia, yo creo que es el mayor reto, más allá de lo que nosotros logremos, es que logremos impactar posteriormente en ellos y que sean conscientes, porque el ejercicio del diseño pues se queda en una teoría, ¿no? En un supuesto, y queremos que estos simuladores les permitan a ellos ponerse en la otredad, ¿no? Y la alteridad, y no solamente estemos diseñando desde nosotros, para nosotros, pensando que a lo mejor le va a funcionar a otro, ¿no? Entonces creo que el mayor reto es que trascienda en las futuras generaciones. Así es, me lo imagino, muchas gracias. Es un gran reto el que tenemos todos, ¿verdad? Por delante y como seres humanos entender el concepto de envejecimiento y vejez. Se me hizo muy interesante que lo precisaran. Y quisiera también comentarle antes de terminar, al arquitecto Pablo, si se puede sumar a la mesa con los estudiantes. En este tema, no sé si me está escuchando el arquitecto Pablo. Hola, sí, aquí estoy. Gracias. En este sentido, arquitecto, esta sintaxis espacial que usted ha analizado y nos ha hecho favor de compartir, tiene un alto nivel de complejidad. ¿Con cuántas personas está usted trabajando este proyecto? Este proyecto fue realizado fuimos en total 5 personas. Un profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Mauricio Bedoya, un coinvestigador también principal, Emanuel Molina Flores, 2 estudiantes auxiliares, una de artes plásticas, Valentina Arango Bedoya, y una de construcción que se llama Andrea Chelarcán. Entre todos, pues digamos que nosotros lo que hacemos, nuestra estrategia es que somos un equipo muy pequeño, ¿cierto? Cuando hacemos proyectos, pues aquí como podemos ver también con los estudiantes de la matriz tipológica, o un proyecto pues que se presentó el miércoles pasado sobre el paisaje del río Magdalena, que es una persona, pero vamos expandiéndolo a través de convocatorias. Entonces, inicialmente pues fuimos 2 personas, Emanuel Molina y yo, planteamos la hipótesis, sometimos el proyecto a una convocatoria de extensión solidaria que fue financiado, y a partir de estas convocatorias lo que nos permite es cierta plasticidad. O sea, nosotros realizamos entre los 5 todos los esquemas, todo el desarrollo teórico, toda la parte técnica, y ya vinculábamos también los procesos formativos con la apertura de asignaturas elegibles, optativas, y también la apertura de semilleros de investigación. Entonces nosotros tenemos como 2 modalidades para el semillero. Una de ellas es que cada estudiante desarrolle la idea que desee. No hay imposiciones temáticas, pero también damos otra posibilidad, y es que si les interesa un proyecto de sintaxis espacial, arqueología virtual, en este momento estamos planteando un paisaje cultural, por ejemplo, en el desierto de La Guajira o la matriz tipológica, que los estudiantes del semillero se articulen a proyectos ya en curso. Entonces eso también nos ayudaba pues al desarrollo. Sin embargo, sí, fuimos pues en total para toda la investigación 5 personas en momentos diferentes pues del proceso. Muy amable, sí, es de imaginar que este tipo de proyectos pues difícilmente hacen una investigación como solitaria, ¿verdad? Sino siempre acompañada de la experiencia de los demás. No sé si tenemos algún otro comentario o pregunta, por favor. Sí, profesora Patricia. Bueno, para el arquitecto Pablo, bueno, mis felicitaciones. Aquí nosotros en Paraguay tuvimos también el problema del COVID como todos los otros lugares, y lastimosamente en nuestra facultad no tuvimos estudios de este tipo. Nosotros tuvimos que clausurar prácticamente la universidad por varios meses e irnos a una situación virtual, que para la Facultad de Arquitectura enseñar virtualmente, corregir planos, fue realmente devastador y agotador, porque tuvimos que implementar aulas paralelas, dividirnos en 1000 partes y llegar a horarios impensables con la corrección de los chicos, ¿verdad? Porque era muy frustrante de repente no poder rayar sobre los planos. Y yo que tengo materias taller, entonces me parece muy interesante el estudio que han hecho para mitigar los efectos del COVID. Creo que es valiosísimo. Así es, arquitecta Muchas Luz, gracias. muchas gracias. Gracias, arquitecto Pablo.
Si no tenemos más comentarios y preguntas, me permito entonces agradecerles a cada uno de ustedes por sus aportaciones y por darnos a conocer sus líneas y sus proyectos de investigación. Han sido ustedes de verdad muy amables. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mesa. Agradecerle también a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión de este congreso, pues su presencia y su seguimiento, e invitarlos a todos a que continúen con nosotros en las últimas actividades del día de clausura, las actividades finales del Congreso, previos justamente a la clausura del 16º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, y que pues orgullosamente sustenta nuestra Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Muchas gracias a todos y seguimos en comunicación. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Encantada, un placer. Gracias, hasta luego.